Hola, ¿qué más muchachos? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Déjenme aquí hago una cosita rápida. Bueno, muchachos, ¿cómo les fue con la actividad del taller pasado? Era muy sencillo. Creo que eran 8 puntos. Creo que me elegiría muy bien a cada uno de ustedes. Los- Eran como 13 puntos, profe, creo, ¿sí? ¿Sí? Sí, Bueno, 13. bueno, la mayoría eran 12. Acá nos saltamos un, un número. Listo, espero que me les hubiese ido muy bien. Eran preguntas eh, muy sencillas de reconocimiento para las personas que, digamos, tenían el acceso a las diapositivas y a las grabaciones, pues básicamente el 5 está más que claro. Hoy, digamos, el día de hoy vamos a hablar sobre una temática muy importante en la anterior tutoría, en el anterior encuentro. Nosotros visualizamos contenido correspondiente a la contabilidad pública en nuestra unidad 3, cómo fue constituida la Contaduría General de la Nación, cuáles son nuestras bases de las normas técnicas relativas a los activos, pasivos y patrimonio, cómo están compuestos los elementos que conforman los estados de resultados y los estados financieros de informes que tienen las instituciones públicas, los diversos estados financieros para la toma de decisiones que tienen esas entidades y cada uno de estos reconocimientos que tienen de activos, pasivos y patrimonios y cómo cambian conforme a la entidad pública y la entidad privada. En este caso, en nuestra tutoría número 4, vamos a hablar sobre estas normas técnicas relativas a los ingresos, gastos y costos. En los costos veremos costos de venta, costos de operación y costos de producción y cómo hacen parte nuestras cuentas de orden en las instituciones públicas. Esto, digamos, lo vamos a abordar dentro de nuestra grabación de nuestra tutoría número 4 con la finalidad de dar cierre a nuestra unidad 3 del contenido programático y en nuestra siguiente tutoría poder avanzar sobre el control fiscal, o sea, el la unidad 4 abordará dos encuentros y medio,
que revisaremos las dimensiones que conforman el MIPG, o sea, son 7 dimensiones que intentaremos abordar dentro del contenido programático. Yo les había que realizo una pauta también, y es que les había enviado un link de un diplomado sobre control fiscal, o sea, sobre el MIPG. Muchos me decían, profe, esto, ¿qué tiene que ver con la academia? Normalmente cuando nosotros tuvimos, en varios años estuvimos con la Comisión Nacional de Servicio Civil, se los había compartido con ustedes, que ahorita se están formando como profesionales en el área, porque pues en un futuro yo sé que algunos intentarán y participarán y ganarán esas, esas convocatorias de la DIAN y CBF, entre otras instituciones, y uno de los puntos que diferencian, unos puntos positivos al momento de consolidar qué persona pasa y aprueba en requisitos mínimos y en una segunda etapa de personas que cumplen y salen, digamos, aprobados dentro de la publicación de personas de esas convocatorias, pues están la formación académica. En esa formación académica y la experiencia laboral y profesional, que también cambia sus conceptos, están los diplomados, los que tienen 300 horas de diplomados o de cursos cortos, pues generan 10 puntos. Si usted tiene menos horas, pues tiene 8 puntos, 6 puntos y así sucesivamente. Entonces, estos diplomados gratuitos que da la SAP son certificados de 120 horas, entonces 3 diplomados que usted tenga en su hoja de vida al momento de postularse, pues le generarán normalmente 10 puntos en medición, ¿no? Y estos puntos, pues hay personas que les fue en las pruebas correctamente, tienen el mismo puntaje y estos puntos extras son los que generan, digamos, que usted salga admitido por dicha entidad o que quede en una mejor posición que el restante. Entonces, pues se los compartí, digamos, para que puedan abordar un poco más el tema, pero también en el ejercicio de la formación educativa para que pues obtengan esa certificación y les quede, ¿no? Este no era obligatorio, pero pues si querían hacer parte de ese diplomado, pues estaría para su formación académica. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre las normas relativas de los ingresos. Como es tan amplio, en el video yo fui apostándole uno por uno a cada uno de nuestros conceptos. Aquí lo que vamos a ir es explicando nuestra actividad académica de entrega, nuestro taller, ir explicándolo con ejemplos, nuestros ingresos, costos y gastos, conforme en un comparativo a la Universidad de Pamplona y sus estados de resultados, con la finalidad de que podamos visualizar de manera práctica el, la información correspondiente a nuestros ingresos. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de ingresos, costos y gastos, reconocemos que en una entidad, tanto pública como privada, aparecen unas operaciones básicas ordinarias, como también aparecen operaciones básicas extraordinarias. En este caso, las operaciones básicas ordinarias de una entidad pública es la prestación de un servicio, las transferencias nacionales, los pagos de nómina de personales médicos, costo de insumos hospitalarios, entre otros. Pero también aparecen otro tipo de ingresos y gastos extraordinarios. Un caso de esto sería una indemnización excepcional por una demanda laboral, por ejemplo, de uno de nuestros trabajadores de la institución, ex trabajadores de la institución, pues generaron esa correspondencia, nosotros perdimos el proceso y debemos de realizar dicho pago, entonces se considera una partida extraordinaria. Entonces reconocemos que en las entidades públicas y privadas pues tenemos partidas ordinarias y partidas extraordinarias. Entonces desde ahí se comprende cómo están conformadas nuestras normas técnicas. Entonces, al momento de hablar de las normas técnicas, ingresaremos hablando por ingresos, que sus ingresos es todos los flujos percibidos por nuestra entidad que se regula mediante el principio de causación. Ese principio de causación, ¿qué quiere decir?
que cuando exista un cierto derecho al cobro, pues nosotros lo planteamos lo causamos efectivamente porque existe un derecho al cobro. ¿Eso qué quiere decir en los actos públicos? Nosotros, por ejemplo, tenemos un predial. Nosotros en cada año una institución pública, la alcaldía, en este caso la alcaldía de San José de Cúcuta, en sus primeros 3 meses genera la liquidación de dicho predial. Entonces, en el transcurso del año, al liquidar el predial, nosotros nos da un total de 600 millones de personas que en su capacidad financiera, en sus propiedades, pues deben de realizar los pagos en prediales. Pero en el transcurso del año nosotros logramos recaudar, hacer efectivo que estas personas paguen 420 millones, o sea, quedaron 180 millones por recaudar. Entonces ahí aparece que nosotros debemos de reconocer en la contabilidad. Reconocemos los ingresos que de verdad percibimos que fueron los 420 millones o los ingresos que nosotros facturamos, por decirlo así, porque es un derecho cierto de cobro. Entonces, lo que nos dice la norma es que en el principio de causación, cuando existe el derecho de cobro, en este caso, un acto administrativo de liquidación financiera del predial, pues existe el reconocimiento del ingreso. Entonces, nosotros reconocemos los 600 millones a pesar de que solo hubiésemos recaudado 420. ¿Por qué? Porque dicha persona pues no puede decir, no, yo no voy a pagar en 3 años el predial. Si nosotros realizamos los cobros persuasivos y los cobros coactivos, pues esta persona tarde o temprano deberá de generar ese pago de lo correspondiente al concepto por predial. En esta tabla vamos a abordar, digamos, todo el tema de los ingresos porque se nos iría muy, muy largo, muy amplio. En el video, pues, digamos, está explicado parte por parte de estos ingresos, pero acá en esta tabla vamos a resumirlo un poco. ¿Listo? Los ingresos están compuestos por ingresos fiscales, por venta de bienes y servicios, por transferencias, por recursos de pensiones. En este caso, estos ingresos se incluyen aquí porque hay entidades públicas como lo son Colpensiones, pero en este caso, digamos, en entidades como lo es la Universidad de Pamplona, Alcaldía de San José de Cúcuta, pues es un concepto que no se utiliza. Operaciones interinstitucionales y otros ingresos. Vamos a ir mirando uno por uno cada uno de estos. Entonces, cuando nosotros hablamos de los ingresos fiscales, nosotros hacemos una apertura de dos líneas. Los ingresos fiscales tenemos ingresos tributarios e ingresos no tributarios. Entonces, el ingreso tributario, los ingresos tributarios corresponden en su normatividad a orígenes que están contemplados en leyes. Esos cobros están grabados en las mismas leyes. Ustedes conocen que existen Estatuto Tributario Nacional. Entonces, el Estatuto Tributario Nacional es el estatuto que regula las tasas impositivas que genera la nación. Entonces, estos impuestos que genera la nación como IVA, vienen de una ley que regula el Estatuto Tributario Nacional, pero que en los departamentos existen unas ordenanzas que regulan el Estatuto Tributario Departamental. Entonces, en el caso del Departamento de Norte de Santander, su estatuto tributario regula cuáles son el recaudo de las estampillas, cuáles son los conceptos por el cual deben de hacer los pagos, las tasas y los cobros de estampillas pro educativo, pro cultura, pro desarrollo, entre otros. Y ustedes reconocen que ya tenemos las leyes de lo nacional, las ordenanzas desde el departamento y los acuerdos desde los municipios. Entonces, ahorita, por ejemplo, en Cúcuta se está debatiendo el acuerdo del Estatuto Tributario Municipal. Este Estatuto Tributario Municipal lo que va a permitir es esa revalorización del impuesto predial, los recaudos del ICA, entre otros conceptos de recaudo que tiene la ciudad. Entonces, en este caso,
cuando hablamos de ingresos tributarios son los que se originan mediante una ley, o sea, el impuesto predial, la industria y comercio, la sobretasa que está en las ordenanzas departamentales, el impuesto del registro comercial, entre otros tributos que se conforman dentro de la normatividad. Y también tenemos los ingresos no tributarios. Entonces, los ingresos no tributarios comprenden recursos que nosotros recibimos por la entidad por concepto distintos de lo que está contemplado en la normatividad por impuestos. Aunque tengan soporte legal, aunque tengan carácter obligatorio en muchos casos, por ejemplo, tasas, multas, intereses, sanciones, entre otros. Entonces, un ejemplo, digamos, en la ordenanza tenemos que las estampillas por cultura deberán de liquidarse y presentarse los primeros 15 días del siguiente mes que se generó en su recaudo. Entonces, algunas entidades públicas que recaudan esas estampillas consignan a la gobernación el 17. Entonces, ahí se genera un ingreso no tributario. ¿Por qué? Porque se genera una multa por no haber, perdón, una sanción por extemporaneidad de dicho recaudo o de dicha declaración, y esta persona pues también deberá de liquidar los intereses. Entonces será una sanción mínima en este caso, más unos intereses por los 2 días en los que no se reconoció o no se consignó con anticipación dicho pago. Entonces, una alcaldía, por ejemplo, recauda por multas urbanísticas 30 millones. Entonces, ustedes saben que eh, para usted generar una construcción o generar una obra, usted necesita un permiso urbanístico, que en el caso de Cúcuta lo da la Secretaría de Gobierno, en algunas otras entidades, en otros municipios tiene control urbano. Entonces, el control urbano es el encargado de dar los permisos para las remodelaciones e infraestructuras. Entonces, en este caso, digamos, en una hipótesis de este ejemplo, fue que una persona se comprometió o sacó un permiso por hacer 2 pisos, sí, pero los vecinos hicieron una solicitud porque el señor estaba haciendo era una mansión y hizo 10 pisos con dicho permiso. Entonces fue el secretario de gobierno, generó el pague de la obra y realizó las multas correspondientes por incumplimiento. En el caso, ejemplo, de arrendamientos de locales comerciales, entonces la alcaldía en San José de Cúcuta tiene aproximadamente 30 a 40 locales comerciales en un centro comercial muy famoso de Cúcuta, que es el OIT. Entonces, esos arriendos, estas personas pues generan unos ingresos no tributarios porque estas personas, pues la alcaldía les arrienda, digamos, esos locales, y pues estas personas consignan a una cuenta bancaria de la alcaldía los arrendamientos, entre otros. Entonces, ya devolviéndonos, cuando hablamos de ingresos fiscales, podemos hablar que hay ingresos tributarios y no tributarios, pero que dentro de los ingresos fiscales hablamos de todo lo que corresponde a los recursos que la entidad obtiene por su poder de imposición. Ese es un concepto muy claro para comprender los ingresos fiscales, que los ingresos fiscales se dan cuando sus conceptos o cuando sus recaudos se dan porque son impuestos, no son mediante convenio, no son mediante transferencias, sino la alcaldía, el departamento, la nación tiene la capacidad de imponer ese recaudo. ¿Cómo se imponen? Mediante los acuerdos, las ordenanzas y las leyes. Entonces se consideran ingresos fiscales cuando nosotros por ley podemos imponer dichos recaudos y que irán siendo recaudados en el transcurso de los años. Su reconocimiento se efectúa cuando surja ese derecho de cobro que los origina, sea la liquidación de los prediales, las liquidaciones mensuales del ICA, entre otros casos. Acá hay otros conceptos, pero digamos, no, vamos a ir abordando los que impactan en el día a día de las instituciones, ¿sí? Ya los otros conceptos los pueden abordar ustedes dentro de la capacitación. Transferencias, operaciones institucionales y otros ingresos. Vamos a ver estos. Ingreso por venta de bienes y servicios.
Entonces, los ingresos por venta de bienes y servicios corresponden a los recursos que nosotros generamos cuando realizamos unas actividades de comercialización por servicios o prestamos un servicio individualizable por una contraprestación económica. Entonces aquí nosotros ubicamos, por ejemplo, los servicios hospitalarios, los servicios educativos como la universidad. Entonces eso se genera por ingreso por venta de bienes y servicios. Nosotros reconocemos estos ingresos cuando se transfiere la titularidad o cuando surge el derecho del cobro. ¿Cuándo surge el derecho del cobro en una institución como la Universidad de Pamplona? Pues cuando usted se matricula, genera cada uno de la documentación, sube y carga sus documentos y dice, liquídeme la matrícula. Entonces, en ese momento la universidad tiene el derecho de cobro, tiene el derecho de cobro al momento de generar dicha liquidación de la matrícula financiera de ustedes. Transferencias. La mayoría de instituciones públicas de cuarta y quinta categoría, por ejemplo, los municipios pequeños, estos municipios en su mayoría funcionan por transferencias nacionales o transferencias departamentales, perdón. Va la I ahí. Entonces, y las mayorías de obras, ejecuciones, trabajos que tienen los municipios de cuarta y quinta categoría se da gracias a la cofinanciación que tienen por transferencias. Entonces nosotros recibimos, en el caso ejemplo de la Universidad de Pamplona, pues en su mayoría o el 80% de los ingresos en estos últimos años, porque anteriormente no era así, se reconocían las transferencias de el Ministerio de Educación Nacional. Nosotros también percibimos unos ingresos por transferencias de las estampillas educativas que tiene la gobernación por medio de su ordenanza y también percibimos por el régimen tributario especial del 0,5% por cooperativismo, utilidades de cooperativas, recibimos y percibimos transferencias. Entonces, las universidades, ¿sí? Que son educativas de educación superior, pues perciben transferencias nacionales. Entonces, esta suele estar asociado por financiamientos del cometido estatal. ¿Cuál es ese cometido estatal? En este caso, la apertura y el acceso a la educación superior y su reconocimiento se efectúa cuando surge el derecho cierto de cobro y existe el acto de reconocimiento. Entonces nosotros cuando surge el derecho cierto de cobro que mensualmente nosotros percibimos costo per cápita de las personas, por las personas. Aquí siempre hacíamos énfasis de que los últimos 2, 3 años el costo per cápita de estudiante pues ha ido mejorando y eso es lo que ha permitido que las instituciones públicas, como lo es la universidad, pues genere un mayor financiamiento en su formación educativa, en su calidad, en su infraestructura, puesto que nosotros hace 8 o 10 años percibíamos 1.600.000 por cada uno de los estudiantes, mientras en estas fechas hay universidades como la Universidad Nacional que recibe 28 a 29 millones por estudiante. Entonces el sistema educativo nos colocan en un mercado a competir todas las universidades públicas, igualmente en una misma competencia, pero algunas inician con 2 billones de pesos en sus ingresos, mientras otras como nosotros recibimos solo 100.000 para la misma cantidad o una cantidad muy parecida a sus estudiantes. Nosotros tenemos 25.000 estudiantes a la fecha y Universidad Nacional tiene 50.000 estudiantes. Se considera, ustedes como contadores pues dirán, ellas son el doble de grandes, ¿no? Pero financieramente son 10 veces más grandes, o sea, ellos reciben del Estado más de 1 billón de pesos, nosotros recibimos 150.000 en el 2024, por ejemplo. Pues nos dicen, en pocas palabras, pudiésemos decir informalmente, que con lo que financian la Universidad Nacional, pues construyen 10 universidades de Pamplona. Pero en la acreditación de alta calidad no nos miden financieramente, sino nos miden es cuáles fueron los resultados en investigación, cuáles fueron los resultados en publicaciones, entre otras. Entonces, si usted tiene una financiación tan amplia, pues los resultados deberían de ser muchísimo mejores que las de nosotros.
Entonces, en ese, digamos, ha sido siempre un debate en las transferencias. La nación gira unos recursos que nos permite, digamos, el sostenimiento de las entidades, en este caso la entidad pública, como para financiar proyectos. Las alcaldías no las hacen, por ejemplo, algo que promocionan mucho las alcaldías capitales es el financiamiento de los programas como el PAE, los programas de alimentación escolar, pero pues nunca usted escucha decir de que esto fue gracias a la nación que transfirió el 70%, el 80% de los recursos para generar ese PAE, ¿no? Los alcaldes no lo dicen, sino lo dicen hemos logrado conectar con 70.000 jóvenes del municipio para acceder al programa PAE, pero no dicen que la nación es la que gira casi que la totalidad de dichos recursos. Entonces aquí está el concepto de transferencias en operaciones interinstitucionales. Entonces las operaciones interinstitucionales comprenden todo lo que son aportes y traspasos entre entidades públicas. Estos son, digamos, comunes en las administraciones y sí o sí se reconocen cuando llegue como tal el recurso, cuando se genere esa revelación del recurso, esa transferencia del recurso correspondiente al convenio interadministrativo. Hay convenios interadministrativos por venta de un servicio, por ejemplo, cuando se hace un convenio con un municipio para hacer unos diplomados académicos en algunas zonas de la ciudad. Entonces se hace un convenio con la Universidad de Pamplona, pero también hay convenios interadministrativos, interinstitucionales de, eh, de administración de recursos. Entonces, en estos convenios es cuando una entidad como el ministerio gira 300.000 millones para la universidad. La universidad lo único que hace es un control del recurso y del manejo, pero que el 95%, a excepción de los gastos netamente administrativos, van girados a otras entidades. O sea, nosotros hacemos la función de la entidad gestora de ese recaudo y de ese giro de recurso para, por ejemplo, comunidades indígenas que tenían en una convocatoria de recursos con el Ministerio del Interior. Nosotros recibimos el recurso y giramos a esas comunidades. Y en otros ingresos pueden aparecer conceptos como lo son rendimientos financieros, utilidades en ventas extraordinarias. Recordemos que iniciando hablábamos que hay operaciones ordinarias y operaciones extraordinarias. Un ejemplo de extraordinarias es que hay un vehículo que llevaba con la entidad 10 años, ya se le dio de baja en su totalidad en su depreciación. La universidad decide mejor vender ese producto para percibir un poquito de ingresos y reinvertir en el nuevo vehículo. Entonces, en ese momento, pues se genera una utilidad por la venta de un vehículo oficial que ya estaba dado de baja, ¿no? Aquí vamos a hacer una pausa rápidamente para irles explicando nuestro ejercicio taller y nuestro ejemplo. Vamos a hacer algo así para que no suene. El taller está conformado por tres partes, ¿sí? Muy sencillo. La primera parte responde a las siguientes preguntas con sus propias palabras. ¿Qué son las cuentas de actividad financiera? Primera diapositiva, ya la vimos. Explique por qué estas cuentas permiten reflejar el resultado de la gestión de una entidad pública. ¿Cuál es la diferencia entre ingreso causado e ingreso recaudado? Utiliza el ejemplo del impuesto predial, ya lo vimos. Explique la diferencia entre ingresos tributarios e ingresos no tributarios. Incluya por lo menos tres ejemplos. Ya lo vimos también la diferencia. ¿Cuándo un desembolso debe reconocerse? Bueno, estas todavía no las hemos resuelto, ya las vamos a ver, lo de costos y gastos. En una segunda parte viene un caso práctico aplicado sobre la institución municipal para el desarrollo social y comunitario. En este aparece un documento para descargar. Este documento es el
que podemos observar aquí. Igual ustedes van a tener ese link en las diapositivas, también va a estar el documento para que puedan descargarlo. Aquí dice que la entidad pública, instituto municipal, dice analice cada operación y clasifique según corresponda. En este caso tenemos la operación del impuesto predial. El municipio liquidó el impuesto predial por un valor de 600 millones. Al cierre del periodo solo recaudó 420 millones. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que generar el hecho económico, que ya lo tienen hecho acá para no subirle la dificultad a ustedes. Clasificación contable, entonces ustedes ya reconocen si un arrendamiento de locales es un ingreso, un costo o un gasto. Entonces, en el caso de un impuesto predial liquidado para una entidad pública o sea, recuerden que nosotros somos el instituto municipal, entonces nosotros generamos un ingreso, ¿sí? Un tipo específico que es un ingreso tributario, en este caso las multas urbanísticas son un ingreso no tributario. Valor por el cual debe reconocerse. Entonces acá dice que el municipio liquidó el impuesto predial por 600, pero al cierre del periodo solo se habían recaudado los 420 millones, pero yo en la capacitación les menciono que se reconocen por el valor cuando exista un derecho a cobro. Entonces el derecho a cobro son los 600 millones de pesos. ¿Y cuáles son los soportes requeridos? La liquidación, el acto administrativo, el registro contable, sea la liquidación oficial, es al momento de nosotros generar ese acto administrativo de toda la liquidación de todos los propietarios que tiene el municipio, pues generó una liquidación oficial para la persona. Entonces, con eso es un soporte requerido. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta etapa del taller, que sería la segunda parte? Generar la clasificación contable. Las multas urbanísticas, por ejemplo, es un ingreso, pero es un ingreso no tributario, lo habíamos explicado. ¿Por qué? Porque a pesar de que pueda estar contemplado con la ley, no se da por un ingreso de una tasa impositiva, sino es una multa que se genera por un incumplimiento, ¿no? Entonces ahí se genera un ingreso no tributario por un valor de 30 millones. Se reconoce cuando el acto administrativo queda en firme, o sea, cuando el secretario o el encargado de control urbanístico firme el acta de sanción y se realiza mediante una resolución sancionatoria o un acto ejecutoriado. Así sucesivamente, la idea es generar el llenado de cada uno de estos. Acá les cargué para que puedan subir un documento de 100 megas. En un ejercicio, el Word no pesa más de 2 megas, entonces es imposible que les pese más de 100 megas cargar el documento. Y en nuestra parte 3, acá vamos a colocarle parte 3. La idea es conocer cuáles son los documentos soportes de cada uno de los ejercicios. Compra de equipos de oficina, pago de nómina administrativa, acá gasto de prestación de servicios de vigilancia y transferencia recibida de la nación. Es un ejercicio también muy sencillo, muy práctico, digamos, para que puedan generar los conceptos claros de reconocimiento en la contabilidad pública. Con eso también espero que todos los entreguen en las fechas correspondientes. Recuérdenme, muchachos, cuál es la fecha, porque me preguntaron en la anterior tutoría, en el anterior encuentro, en la clase que tuve a las 6, cuáles eran las fechas. Entonces, a mí me gusta que me recuerden cuándo tienen que entregar el taller ustedes. ¿Qué día deberán entregar el taller? Profe, viernes anterior a la tutoría siguiente. Exactamente, o sea, si nos vemos el 9, por ahí me escribieron en el chat, Angeli, tienen que presentarlo el 8. El 8 a las 6 p.m. es fecha máxima de entrega de la tutoría. ¿Listo? Entonces volvamos nuevamente a seguir explicándoles un poquito más de lo que alcancemos de costos y gastos, pero inicialmente quería mostrarles
cómo está conformado todo lo que nosotros estamos hablando de los ingresos, pues en este estado de resultado comparativo. Importante, recuerden que todas las entidades públicas, sus estados financieros los pueden encontrar públicos. Entonces usted solo tiene que colocar estado financiero, estado de resultado de Alcaldía de San José de Cúcuta. Vamos a ver si San José de Cúcuta los tiene compartidos por este medio. ¿Por qué? Porque las entidades públicas, bueno, aquí esta es la página anterior. Recuerden que las entidades públicas están reguladas bajo un control social, o sea, todas las instituciones públicas, sus ciudadanos que conforman esa institución pueden hacer el ejercicio de control social. Por eso ustedes como estudiantes pueden solicitarle a la universidad diversas situaciones. De igual forma, los ciudadanos de los municipios pues también pueden solicitar por escrito actuaciones administrativas por parte de las entidades donde ustedes residen y viven. En este caso, por ejemplo, la alcaldía tiene acá estado de resultados consolidados de 2024. Entonces tenemos ingresos por impuestos, por tasas e ingresos no tributarios. Míralo aquí. Tenemos los impuestos, o sea, el tema de eh, tributarios, el concepto de tributarios y contribuciones, tasas e ingresos no tributarios. Tenemos ventas de servicios educativos, administraciones en la seguridad social y salud, el concepto de transferencias. Entonces tenemos transferencias por Sistema General de Participación, Sistema General de Regalías, Sistema General de Seguridad Social en Salud y otros tipos de transferencias. Y aquí pues más abajo ya comienza todo lo correspondiente a operaciones interinstitucionales, o sea, convenios administrativos entre giros nacionales que se puedan dar eh, por, estos, ¿cómo se me fue el nombre en estos momentos? Por cooperaciones internacionales, entre otras. Entonces, por acá se dan operaciones interinstitucionales por fondos recibidos. Otros ingresos financieros, por ejemplo, son cuando unas instituciones, eso lo hacían mucho las instituciones pequeñas, cuando generan unos recaudos y aún no se están generando los costos y los gastos. eh, eh, para no tener ese dinero ahí en caja, lo que hacen es abrir un CDT por 6 meses y desde ahí se generan unos rendimientos financieros para la entidad. Ingresos diversos, reversión por pérdidas por deterioro del valor y reversión de provisión. Aquí nosotros tenemos los ingresos correspondientes de el estado de resultados de la alcaldía de San José de Cúcuta. Entonces podemos observar que está lo que nosotros estamos explicando cada uno de nuestros ingresos fiscales, los tributarios y los no tributarios. Entonces acá aparece el concepto de ingresos fiscales, venta de bienes y servicios. Acá ustedes lo están observando, venta de bienes y servicios. Entonces usted ya sabe que uno de nuestros servicios de la alcaldía, servicios educativos, 82.000. Administraciones de seguridad social, transferencia. Entonces usted ya sabe que en nuestra tercera etapa de la clasificación de ingresos tenemos nuestras transferencias. O sea, el profe efectivamente nos está enseñando lo que es la realidad de las instituciones públicas, transferencia y subvenciones. Operaciones interinstitucionales. En la tabla de la clasificación de los ingresos aparecen las operaciones interinstitucionales. Recuerden que este concepto de ingresos normalmente aplica para Colpensiones. Operaciones interinstitucionales, fondos recibidos, operaciones de enlace, operaciones sin flujo de fondos y otros ingresos. Operaciones interinstitucionales y otros ingresos. Entonces aquí ustedes pueden observar en su entidad en la que quieran auditar el cumplimiento de los ingresos, los costos y los gastos de la entidad conforme a lo que el profe nos enseñó en contabilidad pública. En este caso nos vamos a la universidad lo tiene un poquito más resumido, pero la universidad hace pública las notas. Entonces, obviamente, si usted va a las notas,
le explica qué corresponde de cada uno de los conceptos. Entonces, en este caso, ingresos operacionales. Sus ingresos operacionales son los servicios educativos. Aquí se componen todo lo correspondiente al pago de, ejemplo, cuando usted paga la matriz, el PIN, la cuota que le corresponde a usted del pago de su matrícula, que son los temas administrativos, seguros, entre otros. Servicios conexos a la educación. Entonces aquí ya aparece una segunda parte. Tenemos venta de bienes. Nosotros no tenemos ingresos fiscales porque nosotros no somos un ordenador de ley. O sea, nosotros por ley no podemos solicitar el cumplimiento del pago de unas tasas o el pago de unos impuestos. Entonces nosotros no tenemos ingresos fiscales a diferencia de las alcaldías que sí tienen sus acuerdos municipales para generar esos recaudos. Entonces nosotros tenemos venta de bienes y servicios, tenemos transferencias, tenemos convenios interadministrativos y otros ingresos. Nosotros no tenemos ni ingresos fiscales ni recursos de fondos. Entonces en la venta de bienes y servicios pues aparecen los servicios educativos. Servicios conexos a la educación, aparecen nuestros convenios interinstitucionales. Después aparecen nuestras transferencias, que son el dinero que nosotros percibimos por transferencias nacionales por parte del Ministerio de Educación, por parte de la Gobernación, por parte del CRE, por parte de el impuesto de solidario, el impuesto solidario que tienen las cooperativas. Y en otros servicios, pues aparece ya el concepto de otros servicios de la clasificación de ingresos. Entonces acá usted puede observar que nuestro estado de resultados de la alcaldía y de nuestra universidad, pues es igual a nuestra clasificación de ingresos que el docente les está enseñando el día de hoy. Eso con la finalidad de que ustedes lo que están observando en esta capacitación es lo que es la praxis en la realidad de nuestras instituciones públicas. Por tiempo, digamos, abordamos ingresos un poquito más a fondo, pero costos y gastos en la grabación está uno por uno detallado, entonces nos vamos a dedicar estos 2, 3 minuticos a analizar nuestros costos. Entonces, cuando nosotros hablamos de costos, en los costos está todo lo correspondiente a ventas, operación y producción. En el caso ejemplo, la universidad no divide uno por uno nuestros, qué corresponde a la operatividad, qué corresponde a la producción y qué corresponde a las ventas, pero aquí nosotros podemos comprender que los costos de ventas, operación y producción en su totalidad van destinados a los servicios educativos, porque usted al analizar nuestros ingresos, nosotros no tuvimos ni convenios ni tuvimos ingresos de otros servicios. Netamente nuestros ingresos fue por servicios educativos y por transferencias nacionales. Entonces, en este caso, nuestro costo de venta va hacia un servicio educativo. ¿Qué hace parte de los servicios educativos? Nuestras plataformas digitales, Teams, Gestasoft. Gestasoft, por ejemplo, nosotros percibimos en otros ingresos porque esta plataforma, la universidad, se la vende a 3 universidades más, 3, 4 universidades más. Nosotros tenemos también otros software institucionales de la infraestructura institucional que también son comercializados a nivel nacional y que otras instituciones también la tienen dentro de sus adquisiciones anualizadas, ¿no? Servicios educativos están todos los docentes, o sea, desde ahí se corresponde a los costos de la operatividad del servicio educativo. Entonces ahí aparece André Méndez como uno de los costos de los servicios educativos. ¿Qué lo diferencian de los gastos? Pues que los gastos son gastos operativos, o sea, gastos operacionales. Entonces aquí la diferencia de los docentes, pues aquí aparecen en los sueldos, salarios y prestaciones todo el tema administrativo, las personas que hacen parte de bienestar social, los comunicadores que hacen parte de prensa, la parte administrativa y contable que se encarga de liquidar los servicios educativos, los trabajadores de control interno que se encargan de vigilar que sí estén cumpliendo cada uno de los indicadores, las contribuciones imputadas y efectivas,
aparecen, por ejemplo, los impuestos que adquiere y paga la Universidad de Pamplona ante la DIAN y distintas instituciones y las depreciaciones. Entonces, digamos, acá usted puede observar los costos que son en la contabilidad pública, costos son costos de ventas, costos operativos y costo de producción, y en los gastos operacionales correspondiente a todos los gastos efectivos. Los gastos por acá los vemos acá. Entonces, en los gastos tenemos los gastos de administración, los gastos operativos, los gastos estimados, los gastos sociales, los gastos de inversión, transferencias interinstitucionales y otros gastos. Y nosotros, obviamente, la capacitación detallamos uno por uno cada uno de estos. Vamos a ver aquí rápidamente otros ingresos. Veo que ellos tienen planteados de administración, pero estos son gastos. Ah, no, acá ya están los costos de administración y operación, sueldos y salarios, aportes sobre la nómina, gastos de personal diversos, impuestos, total de administración, todo lo correspondiente a gastos de venta. No entiendo, digamos, ellos por qué todo lo llevaron hacia unos gastos generales, debería ser costo de ventas generales, impuestos, contribuciones y tasas, el concepto de deterioros, las transferencias, otras transferencias, ejemplo, aquí el concepto de gastos en transferencia, yo lo explico, pero un ejemplo muy claro de la alcaldía es que la alcaldía también cuenta con el mantenimiento de un centro educativo, ¿no? Con el Centro Tecnológico de Cúcuta. Entonces, este centro tecnológico pues recibe en su funcionamiento la mayoría de los recursos de funcionamiento es por transferencias municipales, o sea, la alcaldía le gira el recurso para el sostenimiento de ese centro tecnológico. Gasto público social, o sea, lo que se está generando en educación, en salud, en vivienda, entre otros. Estos gastos públicos sociales también los explicamos, que es el cumplimiento de los indicadores que tenemos en el plan de desarrollo. Entonces, los gastos públicos sociales son los que están contemplados bajo la norma de cumplimiento. Entonces, nosotros decimos que vamos a generar 7 parques. Entonces, aquí vamos a llevarlo a un gasto público social de recreación y deporte. Vamos a generar, ejemplo, en el gasto público social, las alcaldías capitales, o sea, las grandes instituciones, los municipios grandes, eh, ellos manejan sus propios recursos girados por la nación para el pago de los docentes. Si usted le pregunta a docentes del magisterio, ellos les encanta, pues digamos, cuando son directamente con los municipios que con la gobernación. Los municipios como Villa de Rosario, de área metropolitana, municipios pequeños, los docentes son, les paga, digamos, la nación, pero por medio de la gobernación, por medio del departamento, su Secretaría de Educación departamental. Los municipios, como lo son Cúcuta, que es capital, los giros llegan directamente a la alcaldía y la alcaldía se encarga de pagar directamente a sus docentes. Entonces, por eso ustedes ven una cifra tan grande en el gasto público social de educación, entre otros. ¿Listo? Con esto, pues digamos, queremos en esta unidad poder visualizar la totalidad de la unidad 3, o sea, ingresos, costos y gastos del ejercicio. Con eso daríamos, digamos, cierre a la unidad 3 y en la siguiente tutoría podemos hablar sobre control fiscal que vamos a ver las 7 dimensiones del MIPG en 2 tutorías y media, yo creo, porque después del encuentro de las notas correspondientes, pues miraremos
lo correspondiente a una última dimensión. Entonces, en la siguiente tutoría ya hablaremos sobre control fiscal. No siendo más, muchachos, no sé si tienen una duda hasta ahí o podemos dejar por terminado nuestro encuentro de tutoría. Ya les expliqué el taller, cómo deben de entregarlo, las fechas correspondientes, cómo realizar cada una de nuestras actividades. Entonces abordamos la temática y abordamos el encuentro o la medición mediante un taller. ¿Sí? No siendo más, muchachos, entonces nos vemos en nuestro siguiente encuentro y nos vemos el 9 de mayo, creo que es, la siguiente tutoría. El taller ya está cargado. El taller está cargado por el chat de Teams. Importante. Bueno, eso se me olvidaba que un momentico vamos a compartir pantalla. Me estaban preguntando, profe, es que a mí no me sale la tarea. Normalmente nos acostumbramos a que se publicaban las tareas por este medio, pero recuerden que Teams eh, desde el semestre pasado pues no está funcionando para que ustedes puedan cargar tareas. Entonces, por ende, digamos, nosotros pagamos directamente por Google para poder ahí generar los talleres y que ustedes suban archivos pesados y que en ningún momento se nos llene la capacidad por ahí. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Publicamos por medio del anuncio la tutoría con el video, las diapositivas y el enlace del taller. ¿Sí? De cada tutoría debe de estar publicado correspondientemente. Mira, acá está la tutoría número 3, acá está la tutoría número 2. Dayana, Profe, buenos días. Para unos compañeros, no sé si le pasó. Esta mañana pues yo no puedo ingresar a la clase y resulta y pasa que es que toca actualizar el Teams. Entonces la universidad ya envió en un grupo los pasos para actualizarlo por si se le cierra. ok, es importante que generen esa actualización porque casi en la clase de las 6 me conecté 10 minuticos tarde porque me salía el autentificador y busqué el celular donde tenía el autentificador y nada que me abría. Sí, sí, entonces es importante que, bueno, digamos, para que tengan correspondiente a eso, que tengan claridad de actualizar el Teams en cualquier momento. Si no les ha cerrado la sesión, les va a cerrar la sesión en cualquier momento. Y les va a pedir nuevamente cambiar contraseña y autentificarse. Entonces yo les comparto por el chat de Teams mediante un anuncio, mediante el grupo, un anuncio correspondiente a los links del taller. Y de igual forma por el grupo de WhatsApp que creamos, se los comparto nuevamente. O sea, por los dos medios ustedes tienen acceso a estos links con la finalidad de que ningún estudiante, digamos, pueda decir que no recibió la información en los tiempos. ¿Listo? Es importante que estén muy pendientes. En todo caso, desde la tutoría número 3, o sea, desde la tutoría anterior, eh, tomé, digamos, como recomendación y comencé a realizarlo, de enviarles de una vez, antes de iniciar la clase, la información con la finalidad de que uno después se ocupa y no les envía el taller, sino se los envía un poquito más tarde y eso. Entonces, mejor hacerlo con anticipación. ¿Listo? No siendo más, muchachos.